Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y nuestro tema es el régimen de reimportación de mercancías en el mismo estado. Somos 5 integrantes: Armaza Rodríguez Andrea Zafir, Figueredo Velasco Carla Vanessa, Pocahuanca Janet Jacqueline, Quispe Pacheco Noemi Ciel y Troche Vargas Lisbeth. Y vamos a dar comienzo a nuestro tema. Definición de régimen. La etimología. La palabra régimen viene del latín, que es régimen, regiminis, que sería dirección, como también reacción y reglamento. La palabra importación está formada con raíces latinas, el cual son etimología, la acción, también es el efecto de traer un producto o materia de otros países. En la historia se puede hablar del Convenio de Kioto, el cual fue acordado en mayo de 1973, el cual consta de dos partes. La primera consta en 19 artículos que establecen por las disposiciones generales, el cual son indispensables para la aplicación en un instrumento. La segunda consta con 31 anexos, el cual también cada uno de ellos son dedicados a un procedimiento aduanero que es específico. También esa es una de las disposiciones que son incorporadas a adoptar una forma o norma cuyo general aplicación va en la amortización, simplificación de un bien que practica. También tienen que ser reglamentadas. También son simplificación de un procedimiento aduanero, cuya aplicación se considera deseables ambas categorías. También en las disposiciones pueden ir acompañadas en notas, el cual destinadas a incorporar formas en las que se puede aplicar las normas que se practica, como también reglamentadas, que son, que permiten. En la Unión Aduanera también puede ser una de las primeras columnas, que es la Unión Europea, con el cual ellas se abolieron de dos derechos aduaneros en fronteras, que son de exportaciones. También establecen un sistema de unión de tasación. También la importación, las consecuencias fue una de los controles aduaneros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Continuando con el tema, yo voy a hablar un poco sobre la descripción en base a la normativa boliviana, que estas se encuentran en la Ley General de Aduanas, la Ley 1990 y el reglamento de la ley. También un poco sobre el procedimiento en específico. La Ley General de Aduanas nos habla en el artículo 96, nos habla sobre el régimen de la reimportación de mercancías en el mismo estado. Nos dice que el régimen de reimportación de mercancías en el mismo estado es un régimen aduanero que nos permite una importación para el consumo con la exoneración de tributos aduaneros de las mercancías que hayan sido exportadas temporalmente y se encuentran en libre circulación o que constituyan productos compensadores, siempre que estas mercancías no hayan sufrido ninguna transformación, ninguna elaboración, ninguna reparación en el extranjero. El reglamento a la ley en el capítulo cuarto, en el artículo 135, que la reimportación en el mismo estado se podrán reimportar mercancías nacionales o nacionalizadas que hayan sido exportadas temporalmente dentro de los plazos establecidos en el artículo 97 de la ley, sin el pago de tributos aduaneros de importación, siempre que estas mercancías no hayan sufrido ninguna transformación, ninguna elaboración o reparación alguna en el extranjero. Y este
establezca plenamente que las mercancías que se reimportan son las mismas que fueron exportadas. También nos dice que a efectos del despacho aduanero, el despachante de aduana debe presentar documentos de la declaración de mercancías de exportación y adjuntar documentos como la declaración de mercancías de exportación temporal, el documento de transporte, ya sea MIC-CRT o la guía aérea. También adjunto a esto tiene que estar la parte de recepción, el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios no es necesario, solo tiene que estar cuando sea correspondiente en algunas mercancías, se diría. También nos dice que las mercancías que son reimportadas tienen que ser con el mismo valor FOB y la clasificación arancelaria de la declaración de mercancías de exportación temporal. En el artículo 97 nos dice que la exportación temporal se realiza con motivo de contrato y prestación de servicios en el exterior. También nos dice que las mercancías deberían reimportarse dentro de los 5 años siguientes o en el término de un año en los demás casos. Para acogerse a este beneficio o a este régimen, el declarante debe demostrar que la mercancía se encontraba en libre circulación en el territorio nacional a tiempo de su exportación y que la mercancía es la misma que se ha exportado y se encuentra en el similar estado. El procedimiento en específico se diría que es el mismo que una importación, solo que tiene diferencias en algunos documentos, en el tiempo que se reimporta. Y bueno, nos dice que el proceso se importa sin el pago de tributos aduaneros, que la mercancía puede ser exportada temporalmente. Si se desea exportar definitivamente, la mercancía ya llega a cambiar de régimen. Entonces, un requisito principal que siempre se ha mencionado es que la mercancía no debe sufrir ningún tipo de cambio, ningún tipo de modificación, ningún tipo de reparación en el extranjero. Ese es un requisito principal. Bueno, yo voy a continuar dando un ejemplo sobre este régimen, que es el régimen de importación en el mismo estado. Voy a dar un caso en el cual voy a hablar sobre los argos que sirven para poder abrir una nueva planta, como pueden ver en las fotos. Estas llegan a requerir su propia maquinaria, con lo cual se va a llegar a exportar sí o sí con la maquinaria. Obviamente adjuntando todos los documentos, ya sean la declaración de mercancías de exportación temporal, la parte de recepción, el documento de transporte y el documento que no puede faltar es el contrato de servicio de prestación. Y una vez que esta maquinaria hace todas las adecuaciones en el exterior para poder abrir la nueva planta, ya sea después de 6 meses o de un año de haber concluido con su producción, obviamente sin haber sufrido alguna transformación, elaboración o separación, esta maquinaria llega a entrar o a volver al país bajo la modalidad de importación en el mismo estado, obviamente sin el pago de tributos. Y si en caso se llegaría a requerir más años, el plazo sería de 5 años, pero siempre y cuando ésta llegue a tener sus justas razones. Bueno, vamos a proseguir con los ejemplos de este régimen de reimportación en el mismo estado. Este régimen tiene documentos necesarios como la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, la factura comercial, el Bill of Lading, que es el conocimiento de embarque, y el seguro. Este régimen no se aplica a mercancías que son modificadas. Llegaríamos a dar un pequeño ejemplo del café verde en grano, que sale del Perú
y vuelve como soluble. Entonces ya no sería considerado para este régimen, pues este producto ya ha sido modificado. Haríamos otro tipo de ejemplo de los vehículos. Este producto tiene una característica como chasis, el número de motor que obtiene este producto, tanto que así este producto va obligatoriamente a un aforo físico, es decir, una revisión física del producto, para que cuando retorne este vehículo pueda ser reconocido plenamente en la verificación del documento del DAM, ya que este documento verifica que es efectivamente el producto que corresponde al que salió. Pues este régimen tiene de plazo 12 meses. Si este producto, el vehículo, no retorna al país de origen, ese régimen ya no sería reimportación del mismo estado, sino que ese producto ya adquiría el régimen de exportación definitivo, y así, si se consideraría, entonces pagaría los pagos de tributo. En conclusión, la reimportación en el mismo estado es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas, con finalidad poder de reimportarlas en un plazo determinado. Este plazo lo determinará la autoridad competente, siempre y cuando la mercancía no tenga ninguna modificación, con la excepción del deterioro normal o por uso.